And I was told how the U.S. paid the money for all the people around the Maidan. Ladies and gentlemen, please. And he said to me, oh, NATO's not going to enlarge to Ukraine. Don't worry about it. He said, Jake, say it publicly. No, we can't say it publicly. If I can give you my honest view, they're not very bright people. And I've dealt with them for more than 40 years. We're trying to provoke it, trying to make it break apart, maybe have regime change, maybe have unrest, maybe have economic crisis. Trump may want to take over Canada. So Canada could say to China, why don't you build a military base in Ontario? States would not say, well, it's an open door. That's their business. But grown-ups in Europe repeat this. In Europe, in your commission, your high representative. This is nonsense stuff. This is not even baby geopolitics. Amigos, quiero compartir con ustedes un episodio impresionante que tuvo lugar en el Parlamento Europeo. Jeffrey Sachs, un reconocido experto en relaciones internacionales, destrozó sin piedad a los europeos y, en particular, a Ursula von der Leyen por su política infantil e irracional hacia Rusia. Tras escuchar sus palabras, von der Leyen prácticamente se quedó pálida. Según Sachs, Europa necesita urgentemente negociaciones más que nadie, pero los europeos siguen inflando el pecho y exigiendo la continuación del conflicto o negociaciones sin tomar en cuenta los intereses de Rusia. Sachs señala que la mayor estupidez de los europeos fue enemistarse con Rusia, con la que han construido relaciones durante siglos, mientras continúan alineándose con Estados Unidos, un país que los ha traicionado y les ha causado una catástrofe energética y política sin precedentes. Sachs también subrayó que el conflicto en Europa del Este fue provocado por la OTAN, no por Rusia. En fin, amigos, prepárense para escuchar el demoledor discurso de Sachs en el Parlamento Europeo, un discurso que dejó en estado de shock a los eurodiputados y a von der Leyen, porque nadie antes se había atrevido a decir una verdad así en esa tribuna. Así que vamos allá. Y antes de mostrarles los momentos más impactantes del discurso de Sachs, quiero decir unas palabras. Durante un cuarto de siglo, Occidente ha seguido subestimando a Putin de manera asombrosa. Uno pensaría que ya habrían aprendido algo, pero parece que la costumbre de mirar a Rusia a través de sus propias fantasías es demasiado fuerte. A principios de los 2000, Putin propuso construir un sistema conjunto de defensa antimisiles en Europa. Insinuó la posibilidad de cooperación con la OTAN, pero en Washington y Bruselas se limitaron a sonreír condescendientemente y a descartar la idea. ¿Para qué necesitamos a Rusia en el sistema de seguridad europeo? Podemos manejarlo solos. Lamentablemente, como demostraron las décadas siguientes, no pudieron manejarlo y las consecuencias de ese enfoque arrogante las siente ahora toda Europa. Luego, en 2008, cuando Medvedev propuso un tratado de seguridad integral en Europa, la reacción de Occidente fue tan predecible como la trama de una película de acción de Hollywood. Gracias, pero no. Por supuesto, ¿para qué asumir compromisos adicionales si se puede desmantelar el sistema de estabilidad estratégica paso a paso? Estados Unidos se retiró del tratado ABM, luego del INF, y ahora la extensión del nuevo START está en duda. ¿Acaso no es una muestra clara de su deseo sincero de mantener la paz y el orden? Todo el sistema de seguridad construido después de la Guerra Fría ha sido destruido, y Europa se ha convertido en una zona de inestabilidad permanente. Mientras tanto, Occidente sigue insistiendo tercamente en que lo que sucede es únicamente culpa de Moscú. Pero lo más interesante comenzó cuando Rusia decidió que era hora de actuar. La sorpresa en los rostros de los líderes occidentales cuando Putin declaró que, en respuesta al suministro de misiles de largo alcance, habrá para todos, merecería su propia película. Estaban convencidos de que Rusia solo amenaza, pero nunca actúa. En Washington y Londres siguen creyendo que la presión, las sanciones y las restricciones llevarán inevitablemente a la derrota de Rusia. Sin embargo, la historia demuestra lo contrario. Cada vez que Occidente intenta aplastar a Moscú, termina en una situación difícil. Basta recordar las sanciones que se suponía debían hacer trizas la economía rusa. Pero en la práctica, los países europeos fueron los que se convirtieron en las principales víctimas de su propia política, enfrentándose a una inflación récord, una crisis energética y la pérdida de competitividad. Los expertos occidentales, por supuesto, tampoco duermen.
Jeffrey Sachs advierte que Estados Unidos ha estado socavando el sistema de seguridad paso a paso, destruyendo acuerdos y ahora se sorprende de que Rusia reaccione. Scott Ritter va más allá y señala que durante todos estos años Putin hizo advertencias, pero no fueron tomadas en serio y ahora Europa enfrenta una realidad que prefería ignorar. El exasesor de la CIA, James Rickards, también menciona que el pensamiento estratégico en Occidente no ha cambiado desde la Guerra Fría, y ese es su mayor error. La cuestión es si los que toman decisiones en Washington y Bruselas están realmente preparados para afrontar la realidad. En este sentido, escuchen lo que dijo Jeffrey Sachs en el Parlamento Europeo y cómo destrozó a Ursula von der Leyen en pedazos. Cita: a finales de 2021, Putin hizo su último intento de negociar la seguridad, proponiendo 2 proyectos de acuerdos, uno para Europa y otro para Estados Unidos. El 15 de diciembre de 2021, Estados Unidos recibió estas propuestas. Ese mismo día, tuve una conversación de 1 hora con Jake Sullivan en la Casa Blanca, literalmente suplicándole: Jake, no permitan que estalle el conflicto. Se puede evitar. Todo lo que tienen que hacer es declarar que la OTAN no se expandirá al territorio del país que ahora está en conflicto con Rusia. Me respondió: oh, la OTAN no tiene intención de expandirse allí, no te preocupes. Le dije: Jake, díganlo públicamente. No podemos decirlo públicamente. Jake, van a desatar un conflicto por algo que ni siquiera planean hacer. No te preocupes, Jeff, no habrá conflicto. Les diré una cosa, estas personas no son muy inteligentes. Para ser honesto, no tienen ninguna visión estratégica. Llevo más de 40 años tratando con ellos, y simplemente hablan entre ellos mismos, no con los demás. Juegan su propia teoría de juegos, basada en principios de interacción no cooperativa. ¿Qué significa esto? No es teoría de negociaciones, no es teoría de pacificación, es teoría de acción unilateral. Si conocen la teoría formal de juegos, sabrán de qué hablo. Es una estrategia que nació en la corporación Rand y que todavía sigue siendo utilizada por el liderazgo estadounidense. En 2019, Rand incluso publicó un documento titulado «Cómo debilitar a Rusia». ¿Saben lo que escribieron allí? ¿Cómo molestar a Rusia? Esa es su estrategia. ¿Cómo provocarla? ¿Cómo hacer que colapse? ¿Cómo generar una crisis en Rusia, quizás un cambio de régimen, inestabilidad interna, caos económico? Entonces, ¿ese es su llamado aliado? ¿Es una broma? ¿Qué sucedió después? En el mes siguiente, rechazaron las negociaciones. La idea más estúpida de la OTAN es su llamada política de puertas abiertas. ¿Hablan en serio? La OTAN se reserva el derecho de expandirse a donde quiera sin considerar la opinión de sus vecinos. Pues bien, yo le recomendaría a los mexicanos y canadienses que no intenten comprobar esto por sí mismos. Imaginen que Canadá de repente le dijera a China: ¿por qué no construyen una base militar en Ontario? ¿Cuál sería la reacción de Washington? No lo recomendaría, y Estados Unidos no diría: bueno, tenemos una política de puertas abiertas, es su decisión, pueden hacer lo que quieran, no nos concierne. No, reaccionarían de una manera completamente diferente. Y sin embargo, los adultos en Europa siguen repitiendo estas tonterías. Representantes de la Comisión Europea, su alto representante, todos repiten este disparate. Esto ni siquiera es un nivel de geopolítica infantil, es una total ausencia de pensamiento. Así comenzó el conflicto. ¿Cuál era el objetivo de Putin? Se los diré. Quería obligar al presidente de ese país en conflicto a sentarse a la mesa de negociaciones y aceptar la neutralidad. Y eso sucedió 7 días después del inicio de la operación militar. Esto es lo que deben entender. En lugar de creer la propaganda que dice que Putin fracasó, que planeaba invadir un país vecino. Damas y caballeros, veamos las cosas con claridad. Lo único que se requería era impedir la expansión de la OTAN. ¿Y qué es la OTAN? Es Estados Unidos. La cuestión era solo impedir que Estados Unidos se instalara en las fronteras de Rusia. Nada más. Debo agregar un punto importante. ¿Por qué esto es tan relevante? Primero, si China o Rusia decidieran colocar una base militar en la frontera de Estados Unidos, ya sea en el río Bravo o en la frontera canadiense, Estados Unidos no solo se preocuparía, el conflicto estallaría en 10 minutos. Pero hay otra razón. En 2002, Estados Unidos abandonó unilateralmente el Tratado de Defensa Antimisiles, ABM, destruyendo todo el sistema de control nuclear.
Esto es algo extremadamente importante de entender. El sistema de control de armas nucleares estaba basado en la prevención del primer ataque. El Tratado ABM era un elemento clave de este mecanismo. Cuando Estados Unidos lo abandonó en 2002, fue un shock total para Rusia. Todo lo que estamos viendo ahora sucede en el contexto de la destrucción de la doctrina de disuasión nuclear. A partir de 2010, Estados Unidos comenzó a desplegar sistemas de defensa antimisiles Aegis en Polonia y luego en Rumanía. A Rusia, por supuesto, esto no le gustó. Y una de las cuestiones clave discutidas en diciembre de 2021 y enero de 2022 fue: ¿declararían los Estados Unidos su derecho a desplegar sistemas de misiles en Ucrania? ¿Y qué le dijo Blinken a Lavrov en enero de 2022? Los Estados Unidos se reservan el derecho de desplegar sistemas de misiles donde lo consideren necesario. Ahí tienen a su aliado. Ahora volvamos a traer misiles de medio alcance a Alemania. En 2019, Estados Unidos se retiró unilateralmente del Tratado sobre Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio, INF. Hoy no tenemos ningún sistema de control de armas nucleares. Cero. Cuando el presidente de cierto país, 7 días después del inicio de la operación militar, dijo: «Vamos a negociar. Yo sé absolutamente todos los detalles, porque hablé con todas las partes». Durante varias semanas, se acordó un documento que Putin aprobó, Lavrov entregó, y los mediadores turcos ayudaron a organizar el proceso de negociación. Yo mismo viajé a Ankara para familiarizarme a fondo con esto. El país en cuestión estaba listo para firmar el acuerdo, pero en el último momento se negó. ¿Por qué? Reino Unido puso la guinda del pastel, enviando a Boris Johnson a Kiev a principios de abril de 2022 para explicar la situación. Y si tu seguridad está en manos de Boris Johnson, que Dios nos ayude a todos. Keir Starmer resultó ser aún peor, algo difícil de imaginar, pero es un hecho. Boris Johnson dijo abiertamente, y esto se puede encontrar en fuentes públicas, que lo que está en juego no es el país en cuestión, sino la hegemonía occidental. Desde el momento en que Estados Unidos alejó a los negociadores de la mesa de diálogo, los senadores estadounidenses, tan cínicos y corruptos como se pueda imaginar, declararon que esto era una inversión magnífica, porque los estadounidenses no están muriendo. Esto es un conflicto por poder en estado puro. El senador Blumenthal lo dijo abiertamente. Mitt Romney lo dijo abiertamente. Es la mejor inversión de dinero para América. Ni un solo estadounidense ha muerto. Esto es simplemente inconcebible. Y ahora, para resumir el día de hoy, el proyecto ha fracasado. La idea original era que Rusia se rendiría. Creían que Rusia no podría resistir, tal como explicó Brzezinski en 1997. Los estadounidenses estaban seguros de que tenían todas las cartas en la mano, que ganarían porque podían fanfarronear. Rusia no luchará en serio. Rusia no se movilizará. Los desconectaremos de SWIFT. Eso los destruirá. Las sanciones aplastarán su economía. Los HIMARS romperán sus defensas. Los ataques de los F-16 cambiarán el curso del conflicto. Llevo 70 años escuchando esta basura. Con plena conciencia, aproximadamente 56 años. Repiten estas tonterías todos los días. Me las sé de memoria. Yo suplicaba a los representantes de cierto país. Traté con ellos. Los asesoré. Les dije: salven vidas. Preserven la soberanía. Protejan el territorio. Sean neutrales. No escuchen a los estadounidenses. Les repetí la famosa frase de Henry Kissinger. Ser enemigo de Estados Unidos es peligroso, pero ser su amigo es mortal. Lo repetiré una vez más para Europa. Ser enemigo de Estados Unidos es peligroso, pero ser su amigo es mortal. Fin de la cita. Amigos, ¿qué opinan de la declaración de Sachs en el Parlamento Europeo? Yo lo considero uno de los expertos más pragmáticos y objetivos del mundo. Solo hay un problema. ¿Alguien lo escuchará? Estoy seguro de que no. Porque si no lo escucharon antes, ¿por qué lo escucharían ahora y más aún en el Parlamento Europeo? Han pasado 3 años desde que Europa decidió jugarse todo, entrando en un enfrentamiento directo con Rusia. Decenas de paquetes de sanciones, declaraciones altisonantes, restricciones económicas, todo con el objetivo de doblegar la economía rusa y aislar a Moscú en la arena internacional. Pero he aquí el problema. Hoy es Europa la que enfrenta las consecuencias de sus propias decisiones, mientras que Rusia,
en contra de todas las predicciones, no solo ha resistido, sino que ha fortalecido su posición. Economía rusa. El colapso no ocurrió. Cuando en 2022 los analistas occidentales predecían el colapso de la economía rusa, claramente pasaron por alto varios factores. 3 años después, la economía de Rusia ha mostrado crecimiento, mientras que la tasa de desempleo sigue en niveles históricamente bajos. Gracias a la reorientación del comercio hacia el este y al desarrollo de su propia industria, el país se ha adaptado a las nuevas condiciones. Por ejemplo, el comercio entre Rusia y China alcanzó un máximo histórico en 2024, superando los $240.000 millones. Además, la retirada de empresas occidentales abrió el camino para los negocios nacionales y para inversores de países amigos. La industria automotriz, que muchos daban por muerta tras la salida de los fabricantes europeos, ahora llena el mercado con nuevos modelos de producción rusa y china. El sistema financiero del país también se ha ajustado. El rublo se ha estabilizado. Los sistemas de pago han reemplazado a sus análogos occidentales, y las reservas estatales siguen creciendo. Unión Europea. Crisis tras crisis. ¿Y qué ha ocurrido en Europa? El panorama aquí es mucho menos optimista. En 3 años, la Unión Europea ha enfrentado una serie de crisis. Inflación récord, crisis energética y cierre masivo de empresas. En 2023, el crecimiento económico de Alemania, otrora motor de la UE, fue de apenas 0,2%, mientras que su producción industrial ha caído mes tras mes. Francia, Reino Unido e Italia tampoco lograron evitar la recesión. Uno de los problemas más graves ha sido la renuncia al gas, petróleo y carbón rusos. Si antes Europa recibía recursos energéticos baratos y estables, ahora se ve obligada a comprar GNL estadounidense a precios inflados, lo que ha disparado los costos de producción y de vida de los ciudadanos. Las fábricas cierran y las empresas trasladan su producción a otras regiones del mundo con condiciones más favorables. Como resultado, Europa ha perdido competitividad. Escenario político. Occidente en aislamiento. Otro resultado inesperado ha sido el debilitamiento de la posición de Europa en la política internacional. Mientras la UE libraba su batalla contra Rusia, el mundo seguía cambiando. Países emergentes como Indonesia, Brasil, Arabia Saudita y Sudáfrica no solo rechazaron las sanciones, sino que han fortalecido su cooperación económica con Moscú. Rusia y China han consolidado su alianza estratégica, expandiendo proyectos en energía, logística y finanzas. BRICS se ha convertido en una alternativa real a las instituciones occidentales, atrayendo nuevos miembros como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Argentina y Egipto. Al final, las sanciones no lograron aislar a Rusia, sino que solo aceleraron la transición hacia un mundo multipolar. El regreso de las empresas occidentales. Una nueva realidad. Curiosamente, las mismas compañías que en 2022 se marcharon del mercado ruso con gran pompa, ahora buscan la manera de regresar. Cada vez más medios occidentales informan sobre el interés empresarial en volver a Rusia, ya que su salida ha generado pérdidas colosales. Por ejemplo, la empresa francesa Renault se vio obligada a vender sus activos en Rusia por un simbólico 1 rublo, y ahora busca formas de recuperar su posición. Empresas de Alemania, Italia, Francia e incluso Estados Unidos analizan cómo regresar, entendiendo que el mercado ruso no solo no colapsó, sino que se ha vuelto aún más atractivo gracias al crecimiento de la producción y el consumo interno. Sin embargo, las reglas han cambiado. Ahora se puede volver, pero en los términos de Moscú, no en los de Bruselas o Washington. Posible acuerdo. Putin y Trump. Otro golpe a las posiciones de Europa podría venir de un posible acuerdo entre Rusia y Estados Unidos. Si Donald Trump regresa a la Casa Blanca y las negociaciones con Vladimir Putin conducen a la eliminación de algunas sanciones y a la normalización de relaciones, la Unión Europea se verá en una situación muy incómoda. Durante 3 años, los líderes europeos han convencido a sus ciudadanos de la necesidad de una confrontación con Rusia. Pero ahora tendrán que explicar por qué toda esta política fue necesaria si Washington vuelve a estar dispuesto a cooperar con Moscú. Europa no solo perdería peso político, sino también su ventaja económica. Mientras la UE luchaba contra Rusia, Estados Unidos seguía comerciando con Moscú a través de intermediarios, comprando uranio, titanio y otros recursos estratégicos. Ahora, si Washington restablece relaciones directamente con Rusia,
Europa quedará aislada, con su economía en ruinas y un creciente descontento entre sus ciudadanos. Moscú impone nuevas reglas del juego. Mientras tanto, Rusia no se limita a reaccionar, sino que establece sus propias reglas. La reciente utilización de la misil hipersónico balístico Oreshnik no fue solo un mensaje, sino una demostración de capacidades que hasta hace poco parecían ciencia ficción. En cuestión de segundos, objetivos estratégicos clave del adversario desaparecieron del mapa. Sin embargo, en los medios occidentales se presenta de otra manera. Putin solo está agitando el garrote nuclear. Sí, por supuesto, agitando. Pero curiosamente, en el proceso, borrando del mapa infraestructuras críticas. Antes, en Europa creían sinceramente que todo era un farol. Pero ahora la pregunta es otra. ¿Cuántas pruebas más necesitan en Bruselas para entender que Rusia no está bromeando? El problema es que, mientras Europa y EEUU siguen alimentando sus ilusiones, Rusia ya trabaja en el armamento del futuro. Putin lo dejó claro. Estamos preparando nuevos desarrollos que sorprenderán al mundo con sus capacidades. En Occidente, seguramente muchos recibirán estas palabras con una sonrisa escéptica, y después se sorprenderán de nuevo cuando sus previsiones fallen una vez más. Ya han aparecido filtraciones sobre las nuevas tecnologías en desarrollo en los laboratorios rusos. Drones supersónicos, armas basadas en nuevos principios físicos, sistemas de guerra electrónica capaces de paralizar por completo la infraestructura del enemigo. Pero por supuesto, todo esto no entra en el guión que tanto les gusta a los analistas occidentales. El error repetido del Occidente colectivo. Todo sigue el mismo patrón. Occidente sigue subestimando a Rusia. Creen que pueden aumentar la presión, rodear a Moscú con bases militares y esperar que Rusia acepte la situación sin más. Pero, una y otra vez, Rusia demuestra que no olvida las lecciones de la historia. Tal vez ya sea hora de preguntarse, si una estrategia falla constantemente, ¿no será momento de replantearla? Aunque, ¿para qué? Es mucho más interesante seguir cometiendo los mismos errores y sorprenderse cada vez que Rusia responde. Como bien dicen, la historia se repite 2 veces. Primero como tragedia, luego como farsa. Occidente ya ha avanzado demasiado en este ciclo, pero parece no darse cuenta. ¿Quién perdió al final? Hoy, 3 años después, es evidente que la política de sanciones de Occidente no solo no derrotó a Rusia, sino que terminó golpeando al propio Occidente. Europa ha perdido cientos de miles de millones de euros, se ha quedado sin energía barata, ha debilitado su industria y ha visto su influencia en el escenario global reducirse drásticamente. Mientras tanto, Rusia logró adaptarse, fortaleció lazos con sus socios orientales y salió de la crisis más fuerte. Si ahora EEUU y Rusia entran en una nueva fase de cooperación, a Europa solo le quedará buscar excusas por sus fracasos y tratar de recuperar la influencia perdida. Y la pregunta clave que sigue sin respuesta: ¿para qué se hizo todo esto?